del día de hoy la hemos titulado Conócete a ti mismo, pero antes de la charla, a modo de eh, preámbulo podríamos decir, yo les traje unas fotos para mostrarles acerca de Camino a la Casita, Centro Educativo Integral, pero la filial Rafael Castillo, La Matanza, allí funciona una filial, un satélite podríamos decir, de Alto de San Lorenzo. Yo les traje un par de fotos para que nos conozcamos en familia y además después les voy a contar una pequeña anécdota y eso nos va a, a dar lugar para ya meternos de lleno en esto de conocernos a nosotros mismos. Traje más o menos 578 fotos, porque no se pueden elegir, vieron que no se pueden elegir, es complicado, pero traté por lo menos. Ahí están trabajando, están dibujando, se ve a Kiara. Allá se durmió, pero no sucede generalmente, ¿eh? Ahí se durmió, creo que es Axel, ¿es? Sí, ¿no? Se durmió, pero no pasa generalmente. Ahí está Martu, es una de las colaboradoras Martu, ¿eh? Ahí está haciendo su dibujito, creo que era el símbolo de la paz que estaban dibujando. Ahí tenemos a Kiara con un trabajito que hizo y Emilce chiquitita, porque está Emilce grande también, ya vamos a hablar de Emilce grande. Acá está Brisa, miren a Brisa, qué concentración. Está decorando una maceta, después le habían puesto una plantita. Y esta foto que viene ahora, a ver qué les parece a ustedes, a mí me encantó. Por eso la puse en el centro. Son dos hermanitos que vienen al 6 de allá de La Matanza. ¿Eh? El grande es Lucas, el chiquito es Bastian. ¿Eh? Miren qué alegría, qué carita de Lucas, ¿no? Y uno podría pensar un montón de cosas con esta foto, ¿no? ¿Por qué están tan próximos esos dos seres, ¿no? ¿Qué vinieron a hacer? ¿Qué se tienen que brindar uno a otro? ¿Qué tienen que solucionar? ¿Qué tienen que celebrar, tal vez, ¿no? Un montón de cosas uno piensa de esa foto, por eso yo la puse ahí en el medio. Bueno, después traje un par de fotos grupales, como para ir redondeando, porque si no... Tenemos, tenemos también, ojo, claro, esta es la filial de Camino de Luz, Camino a la Casita de Alto de San Lorenzo, pero también está la filial Camino de Luz Te Perdono de la Sociedad de La Plata. Yo les traje dos fotitos, tenemos la biblioteca y tenemos la bibliotecaria también. Todo chiquitito, la biblioteca chiquitita y la bibliotecaria chiquitita. Todo chiquito porque recién empezamos, ¿eh? Pero igual, claro, pero con muchas ganas de crecer, ¿eh? Y con el corazón muy grande también. Ahí está, perfecto, bueno. Ahora sí. Miren qué concentración, ¿no? Allá, sí, recién lo vio, miren qué concentración, como ven los volúmenes que hay, ¿no? Si están todos ahí ordenados. Bien. Ahora sí, las fotitos grupales. Este es el primer anito que cumplimos el año pasado. Ahí están prácticamente... Ahora creció un poquito más en realidad. Hay bastante gente que no está ahí. Bueno, está Ariel, Olga, está eh, Graciela. Graciela es la más grande que acude ahí. Están los nietos de Graciela. Bueno, se va agrandando la familia, digamos. Ahí es el primer sábado. Nosotros nos reunimos los martes y los sábados. Y ese creo que fue la foto del primer sábado que estuvimos. Y después tenemos esta fotito acá. Dos chicas del 6. Ahí está. Yo les cuento, hay dos motores de esto en realidad. Dos motores importantes. Uno es esa chiquita. No, la chiquita de acá. La que parece chiquita pero es grande. Sí, Eli, ahí está. Eli es uno de los motores de este proyecto. Y el otro motor es Emilce. Emilce, por eso estaba la Emilce chiquitita, es la nena, acá está Emilce grande. Emilce prepara
unas charlas preparadas antes de cada actividad, una reflexión que tiene que ver con lo moral, que tiene que ver con un ejemplo, digamos, a seguir. Ella prepara esas reflexiones los martes y los sábados, muy lindas reflexiones, muy amenas, con mucha prolijidad. Así como ahí hizo esa pirámide con las cartas, ¿eh? Así, con esta simetría, así con esta prolijidad, ella arma sus reflexiones con los chicos. Pero claro, sucedió que un día ella no podía venir, un sábado no podía venir, entonces nos dijo, bueno, no puedo ir, y ahí el resto del grupo entró en pánico, digamos. Claro, y sí, porque claro, ella lo hace tan bien que ¿quién iba a hablar con los chicos, digamos? O sea, era muy difícil hacer qué reflexión, ya habló de todo, ¿cómo? Hace un año que viene hablando, no tenemos tema, ¿qué le decimos? ¿Cómo hacemos? Un pánico escénico fue el diagnóstico, sí. Claro, entonces se nos ocurrió con Ari, Olga y yo, que éramos los que teníamos que ir ese día, hacer un resumen, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntarle a los chicos que nos cuenten qué fueron lo que escucharon durante por lo menos las últimas 3, 4, claro, reuniones que vinieron. Y la sorpresa en realidad fue muy grande y muy grata, porque los chicos sabían mucho, y las mamás también aportaron mucho, ¿eh? Entonces, agarramos una cartulina y la improvisamos a modo de pizarrón, y tratábamos de poner ahí todas las ideas que nos iban dando los chicos. Y realmente yo rescaté esa cartulina, le saqué una foto y se las traje acá para que ustedes la vean. Fíjense. Perdón por la desprolijidad. Lo que pasa que, bueno, es una prueba también de lo improvisado de todo esto, ¿no? Y además de la rapidez que había que escribir, porque las ideas caían muy rápido y había que graficar todo lo que decían, y creo yo se perdió un montón en realidad, porque un montón de cosas no entraron. Fíjense, empezamos con la palabra felicidad, porque creo que Emil se había hablado de felicidad justamente el sábado anterior. Fíjense, lo asociaron con caridad, dijeron, bueno, hacer el bien, y después otro dijo, bueno, y también impedir el mal, ¿no es cierto? Hacer el bien a todos surgió también. Entonces ahí surgió el concepto de perdón, ¿eh? Hacer el bien a quienes nos hacen mal, amar a todos. Después, bueno, fuera de la caridad no hay salvación. Pero lo que me gustó mucho, o, o me llamó mucho la atención, porque en realidad me gustó mucho todo lo que quedó, pero es la definición que alguien dio de felicidad, o entre todos. Dice, no proviene de afuera nuestro, dijo un chico. Viene del corazón, de nuestro interior, hacia afuera. O sea, no es lo que nosotros, la verdadera felicidad, no es lo que nosotros podemos tomar del mundo, lo que nosotros podemos adquirir del mundo, sino lo que nosotros, de adentro, le brindamos al mundo con amor. Esa es la verdadera, lo que produce verdadera felicidad. Contrario, dijeron, a lo que transmite la sociedad. Es verdad, uno prende la tele y es todo lo contrario, ¿no? Cuanto uno más tiene, esa sociedad de consumo que nos dice, bueno, cuanto uno más tiene, más feliz va a ser, ¿no? Y si tenés el último celular, mañana va a salir otro y entonces el que tenés no te sirve, te compras otro y vas a ser más feliz todavía, ¿no es cierto? Bueno, me gustó mucho ese concepto porque para la filosofía espírita existe una felicidad absoluta, podríamos decir, que tiene que ver con la perfección del ser. Cuando el ser, después de todo ese proceso reencarnatorio, digamos, llega a una instancia en donde ya llegó, no tiene, es un tope, digamos, de evolución, en un estado angelical, un estado de luz, podríamos decir
que goza de una felicidad absoluta y plena. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Que no podemos ser felices hasta que no seamos ángeles? No, porque hay otra felicidad que la podríamos llamar relativa, y que esa felicidad es acorde al adelanto, a la evolución de ese ser. La felicidad para el espiritismo está relacionada con la evolución. En una relación directa, cuanto mayor evolución, mayor felicidad. Cuanto menor evolucionado es el ser, menos felicidad, o sea, más infeliz es. Pero, ¿cómo medimos esto de la evolución? ¿Cuándo un ser empieza a palpar cierta felicidad en su existencia? ¿Cómo sería? Bueno, en el libro de los espíritus hay un montón de ideas de eso, pero yo rescaté el ítem 918 que dice: el espíritu prueba su elevación cuando todos los actos de su vida corporal constituyen la práctica de la ley de Dios y cuando comprende por anticipado la vida espiritual. O sea, los seres encarnados, cuando practican la ley de Dios, ya tienen un entendimiento de cómo es esto y ya tienen una determinada evolución. Y además, cuando comprenden por anticipado la vida espiritual, lo que va a venir, el porvenir, ¿no es cierto? O sea que no se termina todo, sino que seguimos viviendo, que la vida continúa. Lo primero podría ser consecuencia de lo segundo, porque uno dice, bueno, porque conozco que esto no es todo y que hay, que lo que viene es lo más importante, ahí empiezo a preocuparme a ver cómo es la ley de Dios y cómo tengo que hacer para estar dentro de las leyes de Dios, ¿no? Después hay otro ítem que dice, o el mismo, porque era más largo, goza de determinada evolución sería si interroga a su conciencia acerca de las acciones que llevó a cabo. Se pregunta si no ha violado esa ley, si no hizo mal, si ha hecho todo el bien que pudo. O sea, acá ya tenemos una idea, ¿no? Cómo adelantar, cómo tratar de ser cada vez mejor y por ende cada vez más feliz, estamos diciendo, ¿no? Interrogando a nuestra conciencia. Fíjense qué detalle, ¿no? Y el ítem que le sigue, en el libro de los espíritus, seguimos, el 918, hay una pregunta que tiene que ver mucho con esto. Hay dos preguntas en realidad, la 919 y la 919A, que son como una hoja y media, 2 hojas. Yo les recomiendo que la lean porque es hermosa la respuesta e incluso es de un ser muy especial. Kardec pregunta, ¿cuál es el medio práctico más eficaz para mejorar en esta vida y resistir a la incitación del mal? Y este ser le responde, un sabio de la antigüedad lo ha dicho, conócete a ti mismo. Entonces Kardec, que quería seguir indagando, digamos, ¿no? Les pregunta, entendemos toda la sabiduría de esa máxima, no obstante la dificultad precisamente está en conocerse a sí mismo. ¿De qué modo podemos lograrlo? Es como que Kardec le dice, bueno, ya sabemos, decime algo que no sepamos, ¿no? Entonces, es larguísima la respuesta, pero yo traté de sacar algunas partes. Haced lo que yo hacía cuando vivía en la tierra. Al concluir el día, interrogaba a mi conciencia, entonces pasaba revista a lo que había hecho y me preguntaba si no había faltado en algo al deber. De ese modo, llegué a conocerme y pude ver lo que había para reformar en mí. Fíjense lo que está contando todo esto, ¿eh? Aquel que cada noche, estamos hablando en la intimidad, ¿no? En esa tranquilidad, cuando ya termina todo el bullicio, aquel que cada noche recuerde todas sus acciones de la jornada y se pregunte,
a sí mismo por el bien o el mal que ha hecho, adquiere una gran fuerza para perfeccionarse. Es una clave fundamental porque estamos diciendo que abajo del brazo de todo esto viene la felicidad, ¿no? Una felicidad que va avanzando y que va creciendo cada vez en relación con nuestra perfección. Bueno, si alguien no recordaba, el ser que contestó estas dos preguntas es nada menos ni nada más que San Agustín. ¿Eh? Bueno, seguimos adelante. Sigue diciendo San Agustín, miren, examinad lo que podría haber hecho contra Dios, luego contra vuestro prójimo y por último contra nosotros mismos. O sea, es como algo así como lo que, o en relación, ¿no? Con lo que dijo Dios, como que dijo Jesús acerca de amar a Dios por sobre todas las cosas, al prójimo como a nosotros mismos. Acá San Agustín nos está proponiendo que en esa tranquilidad de la noche nos preguntemos si en ese día que concluyó amamos a Dios. ¿Amé hoy a Dios? Es la pregunta. ¿O me enemisté con Él porque las cosas no me salen como yo quiero? ¿O no tengo lo que a mí me parece que tengo que tener? ¿O no estoy conforme con determinada situación? La segunda pregunta, si amé al prójimo, ¿le hice al vecino lo que me gustaría que el vecino me haga a mí? Y después, otra pregunta que no es menor, si me amé a mí mismo, ¿no? O sea, hoy me amé, cuidé mis pensamientos, ¿qué estuve pensando? O abrí la puerta para que cualquier ser me sugiera cualquier cosa. Es importante. Cuidé mi cuerpo hoy, porque el cuerpo, a pesar de que es materia y en realidad es, podríamos decir, propiedad de Dios, pero nos está prestando para que nosotros aprendamos acá en la tierra. Y lo tenemos que cuidar, porque es lo que nos deja expresarnos. Y acá viene esto que ya vendría a ser como una definición. El conocimiento de sí mismo es por consecuente la clave del mejoramiento individual. ¿Eh? Por consecuente. Fíjense, esto me encantó. Esto, Mafalda. Miren la carita que tiene Mafalda porque está leyendo algo que no entiende muy bien. ¿Eh? Está preocupada. Yo me imaginé, ¿no? Me imagino que ella, no sé cómo, llegó a tener un libro que habla de este tema. Dice, conócete a ti mismo, está leyendo ella ahí en el libro. Y fíjense la carita que tiene, como medio preocupada. Entonces miren lo que piensa. Fíjense. Pero hoy no tengo ganas de andar haciendo turismo por adentro mío. Y tiene razón, porque es complicado hacer turismo por adentro de uno. Porque uno puede encontrar cosas que no le gustan. Cosas que hasta incluso dice, esto no es mío. ¿Por qué? ¿Cómo yo soy esto? Esto no soy yo. Sí, soy lo que tengo que cambiar. Fíjense, miren, a veces encontramos defectos y es como que los queremos como transmutar o convertir en virtudes. Uno, por ejemplo, es como decir, tengo la pared con humedad y la empapelo, pero la humedad sigue atrás, ¿no? Entonces, muchas veces uno encuentra cosas que dice, no, esto no soy yo no puedo hacer esto, esto debe ser tal cosa. San Agustín dice que el avaro piensa que es previsor, ¿no? Que el... Fíjense acá, por ejemplo, él nos da una clave para que no nos pase esto. Nos da una clave, dice, disponemos de un medio de control para que no podamos engañarnos a nosotros mismos. Y fíjense qué sencillo que es. Es increíble lo sencillo que es. Cuando estéis indecisos acerca del valor de una de vuestras acciones, preguntaos cómo la clasificaréis si lo hubiese realizado otra persona.
fíjense esto, qué sencillo, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer algo, me imagino que eso mismo lo va a hacer el vecino. Y si a mí me parece que haciendo eso el vecino es un cretino, yo también haciéndolo soy un cretino. Porque la ley es igual para los dos. ¿Se entiende esto? Es increíble, es muy sencillo. O mejor todavía, pensar, bueno, lo que dijo Jesús, ¿no? Me gustaría que lo que yo voy a hacer me lo hagan a mí mismo, ¿no? Entonces, ahí vamos tomando ya una idea de para dónde estamos yendo. Bueno, la conciencia. Yo traté de hacer un gráfico como un recorrido para llegar a la felicidad. Podríamos decir, una máquina que fabrica felicidad. Estaría buenísimo, ¿no? Sí, estaría bueno. Pero es como un recorrido, digamos. Vamos a ver cómo sale. La conciencia. Yo arranqué de la conciencia. La conciencia, a mí me gusta decirle a los chicos que es como un fosforito. Que siempre tiene que estar prendido. Ese fosforito siempre tiene que estar ahí, despierto sería, ¿no? Pero claro, con las decisiones de los adultos, a veces muy trascendentales, este fosforito queda obsoleto. Entonces pasamos al semáforo. El semáforo tiene un montón de maneras de ver este ejemplo. A mí me gusta verlo como es el semáforo, ¿no? Cuando vas a hacer una acción es como cruzar una calle. Entonces, yo voy a realizar una acción y me fijo cómo está el semáforo. Si está rojo, no hago esa acción, porque muy probablemente esa acción esté mal, me está diciendo la conciencia que eso es en contra de la ley y que voy a afectar a los demás y por ende también me voy a afectar yo mismo. Si está amarillo, tendría que pensar de modificar algo de lo que yo voy a hacer, porque algo no está funcionando bien. Alguna cosa puede salir mal de eso que estoy haciendo y también puedo caer en una falta. Y si está verde, sigo nomás. Si está verde, ningún problema. Actúo porque eso va a favorecer a los demás y me va a hacer mejor persona a mí también. De la conciencia se desprenden las leyes de Dios, las leyes divinas. Porque los espíritus nos dicen que en la conciencia es donde están las leyes de Dios. Pero ¿qué pasa si mi conciencia, porque podría ser, tengo la conciencia dormida, no está despierta mi conciencia, yo la verdad que miro y no leo las leyes de Dios en mi conciencia? No hay problema, porque tenemos el ejemplo de Jesús. Jesús es el ejemplo vivo de la ley de Dios. Cualquier cosa que no leamos en nuestra conciencia porque todavía no tenemos la práctica o porque todavía no sabemos, tenemos el ejemplo de Jesús. Miren qué ventaja, ¿no? Las leyes están en el libro de los espíritus, es el libro tercero de 4 que conforman el libro, y algunas, ley de trabajo, ley de sociedad, de libertad, de igualdad, de progreso, y ley de justicia, amor y caridad. Si yo cumplo con todas estas leyes, podríamos decir que estoy del lado del bien. Soy una persona buena, podríamos decir. Y si soy una persona buena, si estoy del lado del bien, si hago todo lo posible por hacer el bien, ya estoy en el camino de la felicidad auténtica, la verdadera felicidad. Yo cuando vi todo esto así dije, me parece que esto no se entiende, ¿no? Porque está todo como, parecería flechas para todos lados. Entonces se me ocurrió hacer una cosa, ir del final hacia adelante. Entonces yo me imaginé que alguien me preguntaba, y bueno, ¿y qué hablaron en Quilmes? Y bueno, hablamos de conocerse a sí mismo y de la felicidad. ¿Y qué es la felicidad?, me preguntan. Entonces yo le puedo responder, la felicidad es ser bueno. La felicidad es estar del lado del bien. ¿Y qué es ser bueno? Bueno, ser bueno es cumplir con las leyes de Dios. Eso es esencialmente ser bueno. ¿Y qué son las leyes de Dios?, me pregunta. Pero no, por maldad, quiere saber, no es que me está molestando. ¿Qué son las leyes de Dios? Claro. Y es información que tenemos en la conciencia. Y
por ahí me dice lo mismo que dijimos hoy, pero yo no leo nada en mi conciencia, las leyes de Dios, no sé, ¿dónde están? No te preocupes porque podés ver el ejemplo de Jesús, de su vida, y esa es la ley de Dios viva. Pero claro, en todo esto, ¿dónde ponemos esto de conocernos a nosotros mismos? Esto que nos dijo San Agustín. Yo, en realidad, capaz que otros lo pondrían en otro lugar, yo es como un sensor, como un aparatito que yo pondría ahí. ¿Eh? Como testeando que ese semáforo, que nosotros veamos bien ese semáforo, porque a veces lo vemos mal, a veces está rojo y nosotros vemos verde y seguimos, ¿no? Entonces, lo que nos propone San Agustín es exactamente eso, es decir, cuando termina el día, estamos tranquilos, vemos, a ver, entonces nos vamos a dar cuenta, pero el semáforo estaba en rojo, ¿y yo por qué vi verde el semáforo? Por mi egoísmo, ¿no? Por mi orgullo. Entonces, la próxima vez ya vamos a corregir eso, porque ya sabemos qué es lo que nos está afectando nuestra evolución, cuál es nuestra debilidad. Entonces, la próxima vez, cuando veamos verde, pero pará, a ver, me parece que acá el orgullo me está... no, es rojo esto en realidad, ¿no? Y siempre, bueno, tomando como ejemplo cualquier duda que tenemos, siempre el ejemplo de Jesús. ¿Eh? Parece que funciona más o menos. Habría que probarlo, ¿eh? Claro. Bueno, yo les traje dos frases que se relacionan con esto, que es de Juana de Ángelis. La primera dice, la felicidad real no depende de aquello que se tiene, sino de aquello que se es. Es una gran verdad. Y es exactamente lo que quisieron transmitir con éxito, porque lo entendimos todos. La definición que dieron los chicos de felicidad, ¿no? No está afuera, está adentro. La verdadera felicidad, la auténtica. Y la otra, la búsqueda de la felicidad debe caracterizarse por el conocimiento de sí mismo. Muy parecido a lo que dijo San Agustín. San Agustín dijo el mejoramiento, ¿no? El mejoramiento, el conocerse a sí mismo nos da ese mejoramiento. Y mejorar, progresar, trae abajo el brazo la felicidad. Por eso Juana de Ángelis reemplazó, creo yo, la felicidad ya es una más completa, ¿no? Más completa la definición. Yo para terminar la charla, para redondear, quisiera hablar un segundito nada más sobre las leyes morales, que acá las hemos mencionado, la ley natural, porque conocer esas leyes también es conocer de alguna manera nuestra naturaleza como ser. Y de una manera colectiva, también es conocernos a nosotros mismos, como es el título de esta charla. No hay una ley de todas esas, no hay una ley más importante que otras. Todas son trascendentales, todas son importantes, pero hay como una que es como abarcativa, de alguna manera, que es la de justicia, amor y caridad. Kardec pregunta en el libro de los Espíritus, ¿qué podemos entender por justicia? Y los Espíritus le responden que justicia es respetar los derechos de cada uno. Y unas preguntas después, en la 880 creo, Kardec pregunta, ¿cuál es el derecho natural más importante para el hombre? Y los espíritus le responden, el derecho a la vida. Y acá en realidad es como que nos podemos meter en temas muy sensibles, como es por un lado la pena de muerte y por el otro lado el aborto. Particularmente con el aborto porque es lo que está en debate en la sociedad de hoy, ¿no? Y ahí faltaría una pregunta más. Faltaría preguntarnos, ¿cuándo comienza la vida? Algunos dicen que no es importante saber eso, pero en realidad es evidente que sí, porque si tenemos que respetar la vida,
tenemos que saber dónde hay vida, cuándo comienza la vida. Y fíjense qué cosa increíble que Kardec pregunta esto a los espíritus. Lo pregunta de una manera espírita, porque él dice, ¿en qué momento se une el alma con el cuerpo? Y los espíritus le responden que esa unión comienza en el momento de la concepción. Pero quizás algunos no conocen el increíble trabajo de Allan Kardec y otros lo conocen y quizás lo desestiman, están en todo su derecho. Entonces le podríamos decir a esa gente que hoy esa misma pregunta se la podemos formular a la ciencia. La ciencia hoy tiene esa respuesta. ¿Y qué nos dice la ciencia? Muy parecido a lo que escribió Kardec en sus libros hace más de 160 años. Este proceso que nosotros llamamos vida, que todos estamos transitando, comienza en el momento de la concepción. Y esto ya no es filosofía, ya no es religión, tampoco es una creencia particular de alguien. Esto estamos hablando de ciencia. Son personas que observan una realidad con instrumentos, aplicando un método y con toda esa objetividad que caracteriza a esa gente, ¿no? Nos está diciendo que comienza en el momento de la concepción. Entonces ya tendríamos el tema resuelto, me parece a mí, porque si estamos de acuerdo que justicia es respetar los derechos de todos, si estamos de acuerdo que el primer derecho es el de la vida, y si además de Allan Kardec hace 160 años, la ciencia nos está diciendo que la vida comienza en el momento de la concepción, deducimos muy fácilmente que todo lo que hagamos a partir de ese momento para interrumpir ese proceso es injusto y es en contra de la ley de Dios. No importa si es 2 semanas, 3 meses o 50 años, es lo mismo. Nosotros sabemos que la ley de los hombres es imperfecta porque somos imperfectos. Entonces nuestro producto va a ser imperfecto también. Pero tenemos que tratar de que nuestra ley humana vaya tendiendo y pareciéndose cada vez más a la ley natural, porque ese es el progreso. Entonces, nosotros a veces modificamos nuestras leyes y en lugar de acercarnos a la ley natural, nos alejamos. ¿Y qué pasa cuando nos alejamos de la ley natural? Sufrimos, irremediablemente sufrimos. Entonces, estaría bueno sufrir un poquito menos, cada vez un poquito menos, ¿no? Porque bueno, en términos así como expiatorios, el único sufrimiento que tenemos que soportar con fe, con resignación, con esperanza, es el sufrimiento que no podemos evitar, porque ya lo generamos en el pasado. Pero sería inteligente que no generemos nuevos sufrimientos para nuestro futuro. La idea sería pagar lo que debemos y no endeudarnos más. Si nosotros logramos hacer esto, un poquito nada más, todo lo que se pueda, en poco tiempo, creo yo por lo menos, en pocos siglos, este planeta se va a convertir en un lugar muy, pero muy hermoso para vivir. Yo creo que así, me parece que ustedes piénsenlo y se van a dar cuenta que es así. Muchas gracias por este silencio, por escucharme tan atentamente. La verdad que estoy muy contento de haber compartido todo esto con ustedes. Muchas gracias. Nos preparamos para los pases ahora, ¿eh? Gracias.